Antes era impensable que una persona llegase a los 100 años, pero hoy en día no lo es tanto. Hay personas que llegan a los 105 o incluso alguno más. Pero ¿cómo lo consiguen? ¿Hay algún secreto en la alimentación, en el estilo de vida? Hola a todos, bienvenidos a toda la gente que está nueva hoy aquí. Os invito a que os suscribáis al canal y activéis la campanita. Me llamo Reme Navarro, soy nutricionista, soy farmacéutica y os invito también a que me sigáis en Instagram y en TikTok. En España la esperanza de vida es de 85 años para las mujeres y de 79 para los hombres. ¿Por qué las mujeres viven más que los hombres? Una posible razón podría ser el papel que desempeñan los cromosomas que determinan nuestro sexo. Las mujeres, al tener cromosomas XX y los hombres XY, los cromosomas contienen genes que son diferentes. Y los cromosomas X tienen muchos genes que te ayudan a mantenerte con vida. ¿Y qué hay detrás de esas personas que viven tantos años? Investigadores del Departamento de Medicina Experimental, Diagnóstica y Especializada de la Universidad de Bolonia en Italia han descubierto que las personas que viven más de 105 años suelen tener una genética única que hace que su organismo repare antes el ADN. Como veis, la genética aquí tiene muchísimo que ver. Os cuento en qué se basó este experimento de Paolo Garagnani y otros investigadores seleccionaron a personas de 105 años o más, o también de más de 110 años y personas sanas de 68 años. Pues se les sacó sangre y se estudió el genoma para buscar diferentes genes. Encontraron 5 variantes genéticas comunes que eran frecuentes en las personas más longevas. Tomaron muestras de sangre de todos los participantes y llevaron a cabo la secuenciación del genoma completo, porque así buscaban diferencias en los genes entre los grupos de los centenarios y el grupo de 68 años. Y hallaron las pistas que estaban buscando. Identificaron 5 variantes genéticas que eran comunes y eran muy frecuentes en las personas de longevidad extrema. Después se comprobó qué protección extra tenían esas personas que llegan a los 100 años o más y que tenían esas 5 variantes genéticas, y fueron que reparaban antes el ADN celular y que mataban las células dañinas, lo que es ideal para que prevengamos el cáncer. Disminuye la actividad del gen COA1, que es el que se relaciona con el envejecimiento, y aumentaba un gen clave para la salud de las células porque se encarga de eliminar sustancias que son peligrosas. Otro estudio también demostró que las personas que viven más años tienen menos riesgo de sufrir cardiopatías. Como veis, vivir 100 años puede ser posible. Es cierto que el factor genético de cada persona es súper importante y este no podemos modificarlo ni alargarlo, pero sí que podemos cambiar los hábitos de vida, ya que unos son más perjudiciales que otros. Estos son algunos de los consejos para vivir más años. Cuidar tu alimentación, llevar una dieta sana y equilibrada, rica en frutas, en verduras, consumir carne y pescado, el omega 3 por ejemplo presente en ellos nos va a ayudar a cuidar nuestro corazón y la salud cardiovascular. Vamos, todo lo que incluye la dieta mediterránea. Hacer deporte. Para prevenir enfermedades y el sedentarismo hay que mantenerse activo. Se aconseja hacer ejercicio todos los días, aunque sea media horita, ya sea andar, ir en bici. Así que ya sabéis. El descanso es fundamental. Conforme nos hacemos mayores, más nos cuesta conciliar el sueño, descansar. El sueño es menos reparador, nos despertamos más a mitad de la noche y eso se debe a la pérdida de una neurona. Lo ideal, dormir 7 a 8 horitas al día. Y nada de estrés. Tienes que vivir sin estrés porque el estrés y la ansiedad debilita mucho el sistema inmunológico y lo vuelven más sensible a infecciones o enfermedades. De hecho, numerosos estudios han demostrado que determinadas enfermedades suceden por el hecho de vivir estresado o preocupado. Activar la mente. La estimulación cognitiva puede prevenir enfermedades mentales como las neurodegenerativas relacionadas con el envejecimiento. Ejercicios, por ejemplo, como la lectura, la escritura, las operaciones numéricas, los juegos de mesa, todo ello, pues lo que nos va a hacer es que nos va a ayudar a que nuestro cerebro trabaje. Si tenemos la suerte de llegar a la vejez, podemos disfrutar de esos años en lugar de sufrirlos. Y si podemos prevenir simplemente cambiando hábitos de nuestro día a día,
pues yo os recomiendo que vayamos haciéndolo. Bueno, estos son solo algunos consejos para alcanzar o intentar alcanzar el elixir de la vida. Dejadme en comentarios cuál creéis que es para vosotros la clave para llegar a 100 años y si hay algún secreto que los demás no sepamos, os voy a dejar por aquí Instagram y TikTok para que vayáis a echarme un vistacillo y a darme corazoncitos. Y gracias por quedaros en el vídeo y manita hacia arriba. ¡Chao!